En el programa de hoy conoceremos el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Misionera Mundial 2019. Vaticano se pronuncia sobre ideología de género en educación. Además, barco hospital, Papa Francisco navegará el Amazonas. Bienvenidos a su cita diaria con la noticia en Católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo Isabel Díaz Monsalve y empezamos el noticiero contándoles que el Papa Francisco dio un mensaje por la Jornada Mundial Misionera que se celebrará el próximo 20 de octubre y que coincide con el mes misionero extraordinario convocado por el Santo Padre. El Papa Francisco emitió un mensaje por la Jornada Mundial Misionera que se celebrará el próximo 20 de octubre y que además coincide con el mes misionero extraordinario que convocó el pontífice para conmemorar el centenario de la promulgación de la Carta Apostólica Maximum Illud del Papa Emérito Benedicto XV. En el texto titulado Bautizados y enviados, la Iglesia de Cristo en misión en el mundo, el Papa señala que es fundamental la misión de todo cristiano de difundir el Evangelio. Asimismo, destaca que ese mes de festividad ayudará a encontrar nuevamente el sentido misionero de nuestra adhesión de fe a Jesucristo. Asimismo, subraya que cada uno de nosotros es una misión en el mundo porque somos fruto del amor de Dios y eso se nos comunica en el bautismo. Por otro lado, de acuerdo a la Carta Apostólica Maximum Illud, el Papa Francisco enfatiza que la universalidad divina de la misión de la Iglesia exige la salida de una pertenencia exclusiva a la propia patria y a la propia etnia. Por ello, puntualiza que hoy la Iglesia sigue necesitando hombres y mujeres que respondan a la llamada a salir de su propia casa, su familia, su patria, su propia lengua y su propia iglesia local. Finalmente, el Papa Francisco invita a confiar a la Virgen María la misión de la Iglesia, quien unida a su Hijo desde la Encarnación, participó totalmente en la misión de Jesús. Y hace unos días el Papa Francisco recibió a 400 niños que viajaron en tren desde diversas ciudades de Italia para compartir experiencias con el pontífice. Veamos. La mañana del pasado 8 de junio, el Papa Francisco conversó con alrededor de 400 niños italianos que viajaron en tren desde Génova, Cerdeña y Nápoles para verlo en el Vaticano y compartir sus experiencias con él. Se trató de una edición más de la iniciativa Treno dei Bambini, o Tren de los Niños, promovida por el Pontificio Consejo para la Cultura. En el encuentro llevado a cabo en el patio de San Dámaso, el Santo Padre recomendó a los niños no hablar mal de otros y les pidió morderse la lengua al tener esta tentación. En ese sentido, el pontífice les recordó una importante lección que aprendió de su maestra. Mi maestra me enseñó una lección que nunca olvidé. Nunca hablemos uno tras otro. Hay tantas maneras para andar juntos. ¿Por qué pelearnos entre nosotros? Las grandes guerras, donde las personas se matan entre sí, comienzan así, con un poco de odio. Con el piccolo odio. Durante la audiencia, los pequeños aprovecharon para hacerle preguntas al Santo Padre. Una de ellas fue sobre el viaje más lindo que ha tenido. Ante esto, el Papa reveló una confidencia. Yo vi farò una confidenza. Les diré un secreto. No me gusta viajar. Es cierto, me pasa como a los niños mimados. Si no te gusta la sopa, comes doble. Así que si no te gusta viajar, viajarás mucho. Es cierto que mientras viajas, conoces a mucha gente buena, aprendes mucho, pero a mí no me gusta viajar. A mí no piace viaggiare, naturalmente, no piace. En el encuentro también estuvo el cardenal Gianfranco Ravasi, presidente del Consejo Pontificio para la Cultura. Después de la audiencia con el Papa, los 400 niños tuvieron un picnic en los jardines vaticanos y tras esto visitaron la Basílica de San Pedro. Nos parecemos a Dios por el poder de la palabra y la palabra puede construir y lamentablemente si se aparta de la verdad y se aparta de la caridad también puede destruir. Qué importante el mensaje del Santo Padre para estos niños y para nosotros que queremos construir una civilización del amor.
Ahora les contamos que el Papa Francisco emitió un mensaje con motivo del 25 aniversario de la comunidad Nuevos Horizontes, organización que tiene como objetivo afrontar situaciones de exclusión social, realizando acciones de solidaridad y de ayuda a los que se encuentran en graves dificultades. Escuchemos. Ricordate il bene che Dio ha fatto nell'istituzione e anche il Dio ha fatto nelle vostre vite, no? Non perdere mai la memoria. Nella memoria incontrerete Dio. Il Dio che ti ha accompagnato e che ti ha fatto crescere, che ti ha tolto, come dice nel Deuteronomio, in una solitudine, ti ha tolto da una solitudine piena di abbagli con i cani. E questo è bellissimo e ti ha portato fino adesso. E poi guardare il futuro, no? Perché la vita non finisce qui. Forse tanti di voi non vi sposerete, ma dovrete essere fecondi e dare questa gioia vostra come fecondità agli altri. Memoria e speranza di fecondità. Tante belle cose in questo anniversario, che il Signore vi benedica. Pregate per me che ho bisogno e non perdere il senso dell'umorismo. Ciao. Nos vamos rápidamente hasta la Plaza de San Pedro, donde se encuentra nuestra corresponsal Mercedes de la Torre Cuéllar, con información de la audiencia del miércoles del Santo Padre. Adelante, Mercedes. ¿Qué tal, estimados? Me da mucho gusto saludarlos desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano, en donde ya se siente el clima del pleno verano romano. En esta ocasión queremos informarles sobre la nueva serie de catequesis semanal que el Papa Francisco comenzó este miércoles con la tradicional audiencia general. La Plaza de San Pedro recibió a miles de fieles católicos que viajaron hasta el Vaticano de diferentes partes del mundo, por lo que el Papa Francisco aprovechó para saludarlos y bendecirlos al inicio de la audiencia general con su habitual paseo en el Papamóvil. En su catequesis, el Santo Padre explicó que esta nueva serie de catequesis se basará en el libro de los Hechos de los Apóstoles para narrar cómo fue la comunidad de los primeros cristianos que describe el Evangelio. Veamos lo que dijo. El evangelista Lucas nos dice cómo el abandono de Judas causó una herida al cuerpo comunitario. Era necesario que su misión pasara a otro, pero indicó el requisito indispensable, haber sido discípulo de Jesús desde el principio hasta el fin, desde el bautismo en el Jordán hasta la ascensión. De los dos candidatos propuestos, el elegido fue Matías, que es asociado a los 11, reconstituyendo así el colegio apostólico, signo de la comunión. Y este es el primer testimonio de una comunidad viva y que sigue el estilo del Señor. Al finalizar, el Papa Francisco animó a los católicos a ser testigos de la resurrección de Cristo para manifestar al mundo el amor y la misericordia de Dios. Y con esta petición del Santo Padre me despido por hoy. Informó para ustedes en EWTN Noticias desde el Vaticano, Mercedes de la Torre Cuéllar. Hasta la próxima. Gracias, Mercedes, por la información. Por otro lado, el Vaticano se pronunció sobre la ideología de género en las escuelas con un documento publicado por la Congregación para la Educación Católica titulado Varón y Mujer los creó. Escuchemos. Con el fin de crear una vía de diálogo sobre la ideología de género en el sector educativo, la Congregación para la Educación Católica del Vaticano publicó el documento Varón y Mujer los creó, que ofrece reflexiones para orientar y apoyar a cuantos están comprometidos con la educación de las nuevas generaciones, para abordar las cuestiones más debatidas sobre la sexualidad humana. El escrito advierte que estamos frente a una verdadera emergencia educativa, en particular por los que concierne a los temas de afectividad y sexualidad. Asimismo, señala que la ideología de género ha contribuido a desestructurar la familia con la tendencia de cancelar las diferencias entre el hombre y la mujer, consideradas como simples efectos de un condicionamiento histórico-cultural. De otro lado, en el texto se lee que la visión antropológica cristiana ve en la sexualidad un elemento básico de la personalidad que es un modo propio de ser, de manifestarse, de comunicarse con los demás y de vivir el amor humano. Por esta razón, la Congregación para la Educación Católica quiere promover una metodología articulada en 3 actitudes, que son la de escuchar, razonar y proponer,
que favorezcan el encuentro con las necesidades de las personas y las comunidades con una educación cristiana arraigada en la fe. Un documento que estábamos esperando muchos padres de familia porque es una guía y una aclaración acerca de la ideología de género y el peligro que esta trae para nuestros hijos. Además, dentro del documento también se habla de esa perspectiva de la importancia de la educación sexual que sea positiva y prudente, que es como lo plantea el Concilio Vaticano II, y que vea a la persona como un ser integral, no solamente desde algo biológico, sino desde la parte biológica, espiritual, social y psicológica. Así que esa es la educación que nuestros hijos merecen y que los padres de familia necesitamos. Por eso es tan importante que las escuelas se dediquen a apoyar a los padres para poder llevar adelante mejor la tarea que les corresponde a ellos en primera instancia con respecto a todo el aspecto de la afectividad y la sexualidad. Este es un documento que muchos padres de confesión religiosa o sin confesión religiosa estaban esperando de la Santa Sede. Un apoyo moral, un respaldo con el prestigio moral de la Santa Sede sobre un tema que se ha convertido en la batalla de nuestros tiempos, como si el colegio se apoderara de nuestros hijos por algunas horas al día, para entonces ahí darles contenidos que van en contra de la familia y luego despacharlos a la casa, cambiados, transformados. Es lo que buscan justamente, transformarlos y cambiarlos. Y quieren usar el colegio como un vehículo para ese cambio, un cambio que va en contra de los valores más profundos de la mayoría de los padres en el mundo. Y este documento, Eddie, plantea tres cosas muy importantes: el escuchar, el ver las diferencias también de cada persona particular, el razonar con principios claros y el proponer. Sobre esas tres bases se basa el documento y creo que es importante que lo sigamos profundizando nosotros también y hablando de él. En efecto. Y en Brasil, una embarcación llamada Papa Francisco recorrerá el Amazonas para llevar asistencia médica a los pobladores de esta región. Conozcamos esta innovadora iniciativa. Más de 700.000 personas residentes en lugares amazónicos a los que se puede acceder por vía fluvial recibirán asistencia en materia de salud, gracias a una embarcación llamada Papa Francisco. El barco hospital Papa Francisco es una nave de 32 metros de longitud y estará equipado para prestar servicios de diagnóstico, tratamiento y hospitalización, oftalmología, odontología, cirugía, análisis de laboratorio, enfermería, sala de vacunación y maquinaria para exámenes de radiografía, mamografía, entre otros. La tripulación de la embarcación consta de aproximadamente 30 personas, entre los que se encuentran voluntarios médicos y un religioso. Ellos estarán encargados de visitar cerca de 1000 pequeñas localidades en la región amazónica. La iniciativa es llevada a cabo gracias a los esfuerzos de la Fraternidad de San Francisco de Asís en la Providencia de Dios, un instituto religioso fundado en Brasil que tiene como fin estar al servicio de los pobres y más necesitados, siguiendo la espiritualidad franciscana con simplicidad y alegría. Y bueno, amigos, ahora tenemos que hacer una pausa, pero al volver, en Argentina se llevó a cabo una marcha en apoyo al médico hallado culpable por rechazar aborto. Y en España, Cardenal recuerda a ancianos cuál es la mejor de las herencias que pueden dejar. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Seguimos con más información y vamos hasta Argentina, donde se encuentra nuestro corresponsal Matías Boca con noticias de la iglesia en ese país. Adelante, Matías. Isabel, Eddie, un fraterno saludo desde el barrio porteño de Constitución, donde se encuentra ubicado el monasterio San José de las Hermanas Carmelitas Descalzas. Como primera información, les comento que se desarrolló en el Colegio Pío IX el segundo encuentro No Más Chicos Descartables bajo el lema Superemos los prejuicios y abramos el corazón. La actividad estuvo destinada al público general y contó con 4 paneles. El primero, Derechos del Niño a 30 años de la Convención, pasado, presente y futuro, desde una perspectiva de los derechos. El segundo, Hacia una justicia penal juvenil en perspectiva de derechos. El tercero, Niños y niñas con discapacidad en situación de pobreza, riesgos y oportunidades. Finalmente, participación y organización de los jóvenes de sectores más populares. Al mismo tiempo, se llevó a cabo el segundo Festival de Arte Joven No nos dejemos robar la esperanza, destinado
adolescentes y jóvenes. Por su parte, uno de los responsables de la organización, el padre Adrián Benardis, dejó de forma exclusiva para EWTN Noticias la siguiente reflexión. Ese es el mensaje para todos nuestros chicos y chicas, que escuchen el sueño que hay en su corazón. El sueño que hay en su corazón es un regalo de Dios. No dejemos acallar esa voz que suena dentro nuestro y saber que siempre el sueño es un sueño compartido, es un sueño con otros, es un sueño conjunto, es un sueño comunitario. Así como nos dice el Papa Francisco, los espacios de salvación son espacios de salvación comunitaria, no individuales. Por eso, escuchemos esa voz interior, personal y comunitaria. Y que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos con más noticias. Culminó en la Arquidiócesis de Salta el encuentro regional de liturgia en el cual participaron 9 diócesis de las regiones centro y noroeste del país. Por tal motivo, dialogamos con el responsable de la Catedral de Salta, el padre Lucio Jaya, quien nos manifestó lo siguiente. Ha sido una experiencia no solo de estudio, sino también fraterna, porque nos hemos conocido, hemos compartido la posibilidad de ver las metas en común y el trabajo que ahora nos espera a todos. Son experiencias que marcan, como decíamos, la posibilidad de hacer otras. Y ojalá que así suceda en el país, en el ámbito de la pastoral litúrgica, sobre todo en la relación tan importante con la piedad popular, que hoy es el espacio por donde pasa la evangelización. Los santuarios, la liturgia y la piedad popular resultan un gran desafío para los próximos y futuros encuentros. Seguimos con más noticias. La diócesis de Santiago del Estero vivió la fiesta grande en honor al Señor de los Milagros de Mailín. Esta manifestación de fe, considerada una de las fiestas religiosas más importantes del interior del país, llevó por lema Señor de Mailín, pan de vida, fuente de dignidad y justicia de los hombres. La misa central fue presidida por el obispo auxiliar de Santiago del Estero, Monseñor Enrique Martínez Sosola, y concelebrada por el obispo de Aniatuya, Monseñor José Melitón Chávez. Asimismo, participaron sacerdotes de diversas diócesis que se hicieron presentes en la villa santiagueña junto a una multitud de fieles. Amigos, estas fueron las principales noticias de la Iglesia aquí, en la República Argentina. Me despido hasta un próximo encuentro. Informó para EWTN Noticias, Matías Boca. Continuando con noticias desde Argentina, les contamos que una gran multitud salió a manifestarse a las calles en apoyo al médico hallado culpable por rechazar un aborto. El pasado sábado 7 de junio, una multitud de personas marcharon en distintas ciudades de Argentina en apoyo al médico Leandro Rodríguez Lastra, encontrado culpable por evitar el aborto de un bebé en gestación y salvar la vida de su madre, quien presentaba un cuadro infeccioso producto de la ingesta de misoprostol, medicamento abortivo. En declaraciones a la prensa, el médico argentino explicó que es culpable de haber incumplido los deberes de funcionario público según un juez en primera instancia. Asimismo, el doctor Lastra aseguró que ahora se encuentra a la espera de la siguiente etapa del juicio, en donde se establece la pena que se le aplicaría. Desde que se supo la acusación contra el médico, miles de personas lo han apoyado en las calles, redes sociales y a través de campañas digitales. Además, diversas agrupaciones pro vida y pro familia en distintos países expresaron su apoyo al ginecólogo argentino y reconocieron su inocencia. Asimismo, coincidieron en que toda vida humana tiene un valor intrínseco, el cual no está supeditado a hechos circunstanciales. Ahora les contamos que en Uruguay la Iglesia tomó el llamado del Papa Francisco de acoger, proteger, promover e integrar a los inmigrantes con el desarrollo del programa Puentes de Solidaridad. Para conocer esta iniciativa está con nosotros Gabriela Gómez, coordinadora de este programa. Gabriela, te damos la bienvenida a EWTN Noticias. Un gusto, muchísimas gracias. El gusto es nuestro. Gabriela, cuéntanos cómo nació la idea de crear este importante programa que ayuda a los inmigrantes en Uruguay y cómo se ha desarrollado hasta ahora.
El programa Puentes de Solidaridad nace en el año 2017 a pedido de los obispos del CELAM a la sección Migrantes y Refugiados. Es la sección que trata el tema de migración, trata de personas. Y de ahí comenzaron a delinear un trabajo más que interesante para dar respuesta a la salida de los venezolanos de su país. Sabemos que en este momento son 4 millones los que han salido según los datos de ACNUR, así que la idea era dar una respuesta en sinergia coordinada de acuerdo a las realidades locales para recibir en nuestras comunidades a nuestros hermanos migrantes. ¿Y cuál es el panorama de los migrantes en Uruguay? ¿Se tiene cifras de cuántas personas llegan en búsqueda de ayuda y cuántos pueden acceder a ella? Y en este mismo sentido, ¿cuál es la actitud del ciudadano uruguayo hacia los migrantes? Calculamos que en el Uruguay hay unos 50.000 migrantes, alrededor de unos 9.000 son venezolanos, pensamos que para finalizar este año van a llegar unos 12.000. La actitud es bastante positiva, algunas encuestas dan de que va mejorando un poco la percepción de la sociedad frente a lo positivo de la migración, así que creemos que un trabajo que pueda atender a eso en la comunicación puede mejorar un poquito más ese recibimiento que todo se merece. Finalmente, Gabriela, ¿qué otras iniciativas se promueven desde el programa Puente de Solidaridad? Y si alguien quiere conocer un poco más sobre la labor que realizan, ¿cómo puede hacerlo? En Uruguay estamos trabajando en 3 lugares, estamos trabajando en Montevideo, que es la capital del país, y estamos trabajando en 2 departamentos que son limítrofes con Brasil, que es Rivera y Rocha. Específicamente en esos lugares encontrarán una persona que los va a asesorar en sus derechos, en sus obligaciones, les va a brindar toda la herramienta posible en lo que respecta al paraguas de políticas públicas del Uruguay, que es muy bueno, cómo acceder a la salud, a la educación, a los temas básicos, y después a poder insertarse a la sociedad uruguaya, que es muy distinta, capaz que a otras realidades. Y específicamente en el centro de Montevideo hemos dado un paso más y es brindarle un abrigo para este tiempo y un alimento no perecedero para estos primeros días. Y en los casos de vulnerabilidad absoluta, personas que llegan, por ejemplo, sin ningún contacto, derivarlos a un centro que es de los hermanos escalabrinianos, que allí van a poder estar algunos días hasta que puedan adecuarse, hacer su documentación y empezar a ver la manera de encontrar un trabajo aquí en el Uruguay. Gabriela Gómez, muchas gracias por estar con nosotros en EWTN Noticias. Y si algunas personas están interesadas en sumarse a este importante proyecto, cuéntanos, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra cuenta en Facebook, que es Puente de Solidaridad, y también pueden acercarse aquí en Montevideo a Solís 1469, que es nuestro centro, así que estamos abiertos de corazón para recibirlos a todos, y obviamente que la ayuda, la colaboración, las oraciones también son importantes para este trabajo que estamos haciendo en pos de nuestros hermanos migrantes. Y como nos dice el Papa Francisco, no se trata de migrantes, también se tratan de nuestros miedos, nuestras inseguridades, así que a pensar en una cultura, una interculturalidad que nos pueda enriquecer a todos. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Muchas gracias. En otras noticias, el arzobispo de Valencia, en España, cardenal Antonio Cañizares, recordó a los ancianos cuál es la mejor herencia que pueden dejar. Veamos. El arzobispo de Valencia, en España, cardenal Antonio Cañizares, celebró una misa por el 10º encuentro de mayores de la arquidiócesis, a quienes habló acerca de la herencia y aseguró que lo mejor que se puede dejar a los nietos es el amor a Dios y a la Virgen. En ese sentido, el cardenal Cañizares manifestó que el trabajo y ocupaciones de los padres muchas veces no permiten establecer un tiempo para los hijos, pero por el contrario, los abuelos sí tienen este tiempo. Por ese motivo, los exhortó a dedicarse a los nietos y de ese modo ayudar en la educación de los hijos. En su homilía, el arzobispo de Valencia también habló sobre las renuncias y afirmó que si éstas son hechas por la familia, son reflejo de Dios mismos que se entrega sin reserva de nada. Como parte de las actividades de la arquidiócesis dedicadas a las personas mayores, el movimiento diocesano Vida Ascendente organizó la conferencia Envejecer, Peligros y Oportunidades, en la cual se abordaron propuestas para enfrentar la vejez de manera positiva. Unas hermosas palabras del cardenal Cañizares a todas las personas mayores que a veces pueden pensar que ya no tienen nada que aportar. Pues en esta sociedad, además, que a veces los ancianos son los más descartados, los más alejados. Bueno, mira qué importante que los ancianos, que los abuelos estén ahí para
compartir la fe. Y uno se acuerda mucho, pues yo me acuerdo muchísimo de mis abuelos y de la fe, de cómo rezaban el rosario todos los días, y eso ha quedado marcado en mi corazón. Y la fe y la devoción a la Virgen María, María Auxiliadora, concretamente mi abuela, y cómo eso pasa de generación en generación. Esa es la mejor herencia que nos pueden dejar. Lo más valioso que tenemos los seres humanos en términos naturales es el tiempo, y las personas mayores normalmente tienen tiempo a disposición, tienen tiempo para regalarse, y para regalarse regalando su fe. Y eso es lo que el cardenal quiere que todos recuperen, todas las personas de la tercera edad, que tienen ese tiempo para dedicarse a sus nietos cuando a veces los padres están tan ocupados. Bueno, ese vacío tiene que llenarlo el amor y la fe de nuestros mayores, porque esa es la más valiosa herencia, como nos recuerda el cardenal. Para finalizar, les informamos que miles de fieles participaron de una peregrinación para pedirle al Sagrado Corazón de Jesús por Venezuela. Venezuela es de Jesús, como lo manifiesta toda esta gran multitud que lo busca en los momentos de dificultad, como también en los momentos de alegría. Esperemos que prontamente sean más de alegría que de la tremenda dificultad que está sufriendo el querido pueblo venezolano. Y amigos, hemos llegado al final de EWTN Noticias por hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que nos pueden seguir en las redes sociales y nos encuentran también en nuestra página web www.ewtnnoticias.com. Hasta pronto.